a Ciudad Viva en esta jornada en la que podemos decir oficialmente se decretó. Ya no estamos el en fin. El final de la emergencia sanitaria. Bienvenidos a la nueva realidad. Es como, la nueva como normalidad. suspenso. Ya no sé si es nueva normalidad, vieja normalidad. A la vieja normalidad en realidad. Bueno, no va a ser lo mismo. No es una vuelta a lo mismo, ¿eh? No. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una vuelta exactamente a lo que pasó hasta el 12 de marzo del 2020, no. Sin duda alguna. Y eso de la libertad responsable, eso que nos decían que teníamos que nosotros asumir esa responsabilidad respecto a nuestra propia salud, en la ignorancia en la que estábamos sumergidos, yo la percibí como, sí, ahora yo tengo que tomar esa decisión, uso tapabocas, no uso tapabocas. En el canal, por ejemplo, yo no viajo en el transporte colectivo, pero de pasajeros, pero me imagino, subís al ómnibus y bueno, y te miran raro si lo tenés, si no lo tenés. Claro. Cuando queda librado a la decisión de cada uno de nosotros y de nuestros vecinos, puede haber algún lío. La nueva vieja disposición decía que, por ejemplo, si usted subía al transporte colectivo de pasajeros, el chofer guarda le podía indicar, bueno, tiene que usarlo sí o sí. Al principio fue... Le podía, no, le debía indicar porque era obligatorio. No, pero al principio fue a libre albedrío, se dejaba el criterio de cada persona, claro. Y realmente fue, yo uso, en ese momento además usaba transporte interdepartamental, entonces quedaba el criterio de la gente y se generaban situaciones molestas. Molestas y en algunos casos violentas, que hubo agresiones a choferes por exhortar al pasajero a que utilizara el tapabocas hasta que, bueno, la cosa se puso compleja, los casos aumentaron y ahí hubo que bajar el lineazo de que tiene que ser obligatorio. Ahora aparecieron carteles en el transporte público que dicen que, de acuerdo a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo y la Intendencia de Montevideo, a partir del día 6 de abril del 2022, no será obligatorio el uso de tapabocas en el transporte público. Igualmente mantenemos la exhortación a su uso en forma voluntaria, recomendando mantener las escotillas abiertas, logrando así una adecuada ventilación de las unidades para continuar cuidando a nuestros trabajadores, clientes y sus familias. Y te sumo a eso, Marcelo, que ayer justo en Lado B estábamos escuchando a Gonzalo Moratorio, y justamente fue una de las dudas que puso respecto a la resolución del fin de la emergencia sanitaria y a quitar la obligatoriedad del uso del tapaboca, sobre todo en el transporte público. Y se me genera dudas, para mí, yo lo hubiera mantenido. Y va en la misma línea, ¿no? Que hay lugares donde él hubiera preferido que no se quite la obligatoriedad. Ahora, va a ser todo un tema, ¿no? Igual volvemos a eso que ustedes planteaban, porque ¿qué pasa en algún lugar cerrado que el lugar que tiene derecho a admisión dice acá solamente se entra con tapaboca puesto? Y con una persona que diga, el uso de tapaboca ahora no es obligatorio, el gobierno dijo que no es obligatorio. Y bueno, no es obligatorio de acá para afuera, pero de acá para adentro sí es obligatorio. No, si es ley, es ley. ¿Cómo resolvemos? Puede ser una recomendación, como hace la Intendencia, pero si hay una legislación que ampara a que no se pida... Claro, los comercios en este caso no son multados, pero claro, Chelo lo que va es que dice, no, en este local sí se tiene que usar. Sí. Es una gran pregunta. Se le puede ir el cliente, no sé. Vos hablabas de la entrevista que hizo nuestro compañero Wilmar Amaral a Moratorio, sí. Y el tapaboca de Moratorio estoy segura que lo pones abajo de un microscopio y capaz que está, los que usamos, la mayoría de las personas, esos que comprás, no sé qué me puede defender, ¿no? Sí, la variedad, la marca, el logo de nuestro canal. Relativicemos la rigidez de cuidarnos a la salud, creo que está en cada uno. No me parece que los periodistas tengamos que dar mensajes de qué hacer y qué no hacer, que sí existió en el comienzo de la pandemia, pero bueno, hoy por hoy recae en la voluntad de cada uno y creo que lo que hay que sí promover es eso de la convivencia y no radicalizar las respuestas a las visiones distintas. Igual siempre desde los medios de comunicación siempre está bueno tener como esas, yo no digo recomendaciones, pero sí poder brindar información para que la ciudadanía también esté informada de cuáles son las mejores opciones, obviamente. Sí, brindar información o, en todo caso, amplificar lo que dicen los que saben. ¿No? Claro. No hacer el discurso nosotros, en todo caso. Sí. Algunas otras consecuencias. Igual es verdad, diciendo lo de Tania, yo rehusé los tapabocas. ¿Reusábamos los tapabocas? reutilizaba los tapabocas. Lo juego en el palillo del agua.
Yo tengo varios y de un tamaño importante que me cubrían toda la barba. O sea, al principio luché mucho para utilizar los tapabocas, me costaba. Ese es un tamaño especial, detestaba. José La gente me decía que tenía un pañalín, básicamente era muy grande para tapar toda esta caripela, ¿no? La verdad pero que fue interesante yo el uso de tapabocas, lo tengo ¿no? en vestuario, lo traería para mostrarlo, pero claro, fue una cuestión de costumbre, ¿no? Y hay que, yo qué sé, yo lo decía ayer acá en el programa mismo, no me imagino hoy, quizás por una cuestión de costumbre, en un lugar donde se generan aglomeraciones, caso de ómnibus, caso de boliche o lo que sea, un show, un espectáculo de Trotsky Vengarán, por ejemplo. No sé si me animo a usarlo ya, a no usarlo el tapabocas ahí. Hay que acostumbrarse, hay que volver a acostumbrarse, ¿no? Sí, perdón, Tania. No, perdón. Lo cierto es que ayer se firmó el decreto del fin de la emergencia y también las autoridades de la educación, porque estamos hablando de estos temas de la vida cotidiana, pero a nosotros en esta ignorancia que nos generó la constatación de nuestra propia ignorancia que nos trajo esta pandemia, estuvo esa decisión de vacunar a nuestros hijos hasta si lo mandábamos o no a la escuela, si está resfriado o no lo mando. Bueno, las autoridades de la educación también van a dar pautas en este sentido, porque, bueno, hay que dar señales claras en los lugares en los que las decisiones no pueden recaer en cada uno. Entonces, sí, ahora, no habrá más cuarentena obligatoria, dicen de las autoridades de educación. exactamente, que es algo claro, ¿no? No va a haber más cuarentena obligatoria. Y también recomiendan que si los chicos tienen algún síntoma, no los manden a la escuela. Pero si los mandan, que los manden de tapaboca. Todo eso dicen las recomendaciones de las autoridades de la educación. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Prácticamente lo mismo de toda la vida. Sí. Si tu hijo está enfermo, no lo mandes. Ahora, si lo mandás, mandalo con cuidado. Pero los niños todos tienen moco, o sea, En que realidad, igual van a seguir yendo a la escuela, claro. o no, eso va a depender como siempre Darwin de los Desbocati padres, dice ¿no? las bolsas de microbios, sí es Ahí cierto. va, tal Uno cual. sabe que están enfermos toda la infancia. Algunas otras consecuencias del levantamiento de la emergencia sanitaria es el horario, vos recién citabas, Josema, de los boliches. Vieron que tenían un horario, un tope de horario, hasta las 2 de la mañana. Vos bien sabés, Pilar, que... No, yo la verdad que no tengo. Me digas, Pilar, que vos eras de las que acatabas y a las 2 de la mañana te ibas del boliche. No, ni iba. Ah, ni ibas al boliche. Bueno, no. Está bien, ahora, está muy bien. justamente... En otra, capaz que en otra época, Marcelo. En otra vida. Ahora ya eso también se levantó. No los corre, boliches no corre, no corre. Van No corre a más. poder estar abiertos hasta la hora que sea. Otra de las consecuencias es el tema del aforo, ya no hay más aforo para los lugares cerrados, o sea que Josema, toma esa decisión rápido. ¿Vas Sí. a usar el Yo, tapaboca o no lo vas a Ni usar? se va a pedir las vacunas, en realidad el esquema de y tampoco vacunación, se va a eso pedir. sí que es un gran Soy cambio, bastante ¿no? ermitaño, así que no me van a encontrar por ahí. Pero claro, ¿Y sí. qué haces? ¿Vas a seguir por roaming los recitales? Tengo Por mi- roaming, por por streaming? roaming. Para el mundo de la No es mala cultura... Por roaming me delaté totalmente la edad. Un señor mayor, Chelo Fernández. Dos cosas de este tema. Muy buena noticia para el mundo de la cultura, esto Sí, del de la aforo, el apertura. 100% del aforo, por lo que tiene. Y ya no me acordaba que había vida a las 2 de la mañana, de que está este programa. Bueno, con respecto a lo que decías vos, Chelo, en el comunicado que emitió la Intendencia de Montevideo ayer a la noche, luego de conocido el final de la emergencia sanitaria por parte del Poder Ejecutivo, dice que en los espacios, lo tenemos por allí, capaz que lo podríamos ver en pantalla, pero no, en los espacios gastronómicos la Intendencia exhorta a mantener la colocación de mamparas, la sanitización permanente, el alcohol en gel a disposición del público, la distancia interpersonal y el servicio asistido para los locales con sistema de autoservicio, buffet y similares. Y también hace referencia al tema del cierre, ¿no? Eso que vos decías, que antes iban hasta las 2 de la mañana, otros a veces podían ir hasta las 5, ahora ya está, hasta que las velas ardan y bueno, el último que apague la luz, básicamente, ¿no? Pero bueno, hay que seguir tomando las precauciones. A mí personalmente me parece muy raro que de un día para el otro bueno, se acabó la emergencia sanitaria. Ya se venía aflojando igual. Se venía aflojando, pero, Sí, mucho. pero claro, hay que dar el paso. Capaz que soy escéptico, pero no sé. Ayer lo dijimos que se termine la emergencia sanitaria no quiere decir que se haya terminado la pandemia, eso está claro. Lo estamos viendo todos los días, que todavía sigue habiendo casos de fallecidos con diagnóstico de COVID, todavía sigue habiendo casos de gente que se contagia, por lo tanto, no parecería que estuviera tan bueno tirar la chancleta. Claro. Un puntito antes de cambiar de tema. Hoy sobre ciencia, el programa de ciencia de nuestro canal, va a abordar este tema, porque esto de la cuarta dosis, ese tipo de cosas, terminamos embarcados en eso de tomar la decisión vos
y está bueno que la tome, sí, pero en base a información Sin duda. y más información. Vamos a insistir acá, pero ellos que son especialistas en ciencia también van a hacer lo suyo hoy, como siempre, los miércoles, sobre ciencia. Recomendable programa. Muy bien, vamos a cambiar de tema, si les parece. Algo que ocurrió, se conoció en el día de ayer, tiene que ver con que la justicia va a comenzar a investigar una denuncia de violación ocurrida en la fiesta Celeste, una fiesta que realizaron jóvenes del Partido Nacional El viernes pasado. tras la victoria del no, ¿verdad? Por el referéndum del domingo 27. El Partido Nacional emitió un comunicado, además, en el que se sostiene que tendrá tolerancia cero frente a situaciones que determinen que un integrante de esa honorable divisa, dice el comunicado, violente la integridad de una persona. El festejo ocurrió en la Chacra San Francisco, propiedad del senador suplente Sergio Del Pino, y fue convocado además por la Comisión Departamental de Jóvenes de Montevideo del Partido Nacional para, bueno, como decíamos, celebrar la victoria del no. Un hecho tremendo, ¿no? Que se vio allí, la chica denunció que fue violada por dos personas, por dos hombres concretamente, en uno de los baños, hizo la denuncia policial, fue constatada además por una ginecóloga que hubo lesiones a nivel genital y demás, o sea, la denuncia está en curso. Hoy va a declarar la madre justamente y la chica implicada en este caso. Tremendo, ¿no? Un nuevo caso de estos que realmente llama la atención. Particularmente me encantaría que se separara el tema político partidario, de verdad, de este tema, y se fuera a fondo como se tiene que ir en todos los casos de este tipo. Porque a veces dice, hay que ir hasta las últimas consecuencias. Y hay otros casos en donde no se va hasta las últimas consecuencias, se va solamente hasta las primeras consecuencias. En todos los casos, pero más sobre todo en este tipo de cosas, hay que ir hasta las últimas consecuencias sin ningún tipo de duda. ¿No? Porque además la condición del estado de ebriedad y todo eso basta, ya no son excusas. No son excusas. No son, es no, punto. Pero, no, digo, no es no. Si no quiere, si no es consentido, bueno, es una violación. Sí. Y un sí, en estado en que vos no te podés gobernar, a ver si vos te dejan firmar un contrato o no podés pedir anularlo porque está viciado justamente está viciado de nulidad porque vos no estás en tus cabales. A ver si te dejan firmar un contrato. No te lo dejan firmar. Entonces también tenés que tener cuidado con esas cosas. Ah, no, me dijo que sí. Y no podía ni estar parada. De repente estoy hablando, no sé ni cuál era el estado. Pero no me importa. No importa. En esto de la vulneración, de todo lo que implica la palabra violación, que no siempre tiene que tener visos de violencia, acá sí están demostrados, pero que puede tener muchas ramificaciones. El estreno de Relatos el día jueves va a abordar esa temática. Y la reflexión es que son las que estamos las mujeres, ¿no? Que son las que seguimos estando en una fiesta privada en la que todavía estaban los protocolos sanitarios, o sea, uno tiene que ir a una fiesta, tiene que anotarse. Te sucede eso que quizás que pueda ser una buena noticia para luego que este caso en particular tenga justicia, ¿no? Pero que son las que estamos las mujeres que nos pasan este tipo de cosas en lugares en donde deberíamos estar más protegidas, ni que decir en la calle, en otras situaciones. Menor de edad, alcoholizada, por lo que dicen las primeras noticias, y que solo están las mujeres cuando... Yo entiendo lo que vos decís, Tania, y te acompaño, porque vos decís, bueno, ¿qué hacemos nosotros acá que estamos condenando el hecho? Pero no es solo eso, que solo están las mujeres en la fiesta, donde hubo más ¿Te acompaño al varones. baño? Perdón, ¿te acompaño al baño? Te dice una amiga. ¿Te acompaño? Pero digo, donde hubo más varones dispuestos a someterla de repente a una violación, que varones que fueran a corregir esa conducta. Ahí eso es donde entiendo que la mujer está sola. Yo qué sé. Y ni hablar también después de los comentarios en redes sociales, ¿no? Que por qué se metió ahí, por qué fue un disparate. Una locura. Hay otros asuntos Hay otros asuntos que tienen que ver con... Fóbal. Sí, tiene que ver también con el PIT-CNT, tiene que ver con la sindicalización, con la adquisición de derechos laborales. No estamos muy acostumbrados a mirar a los jugadores de fútbol como trabajadores, como compañeros en esta lucha por los derechos, pero lo cierto es que la Mutual de Jugadores Profesionales hizo elecciones el día lunes y marcó una continuidad de Diego Scotti como presidente. Hay un representante de la oposición también en esta nueva directiva. Son 629 votos que ratificaron a Diego Scotti como presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Es igualito una de las al hermano, instituciones ¿no? con más historias. Igualito al hermano, yo conocí al hermano. Diego y Andrés,
El hermano. ¿no? Está. El que Sí, jugaba sí, en la sí. selección. Es verdad. Sí, alguna Muy vez. bien. Muy bien, Pilar. Muy bien, Pilar. Alguna vez, Está cada vez este, más futbolera, Pilar No, Tejero. no. ha sucedido que algún periodista decía, Andrés, soy Diego, decía. Son muy parecidos. ¿Sos vos o tu hermano? ¿Ves? Bien, ¿qué les parece si vamos a abrir la ventana de Ciudad Viva y nos vamos al Centro de Gestión de Movilidad y ya saludamos a Lucía Gómez para que nos cuente cuáles son las novedades en esta jornada? Lucía, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Sí, para comentarles por aquí las novedades sobre la movilidad. En primer lugar, decirles que hubo un siniestro en camino Osvaldo Rodríguez y camino Paso al Calpino. Allí quedó la circulación cortada, personal inspectivo se encuentra en la zona, así que a quienes circulen por allí tener en cuenta esta información y extremar la precaución. Además, para hoy están previstos algunos cortes de tránsito. Se va a estar trabajando en la zona del centro, cortando la calle Canelones entre Río Negro y Julio Herrera Lloves hasta aproximadamente las 16 horas. Por esto van a estar desviando algunos ómnibus que pasan por allí, precisamente el 145 y el 116, y de manera provisoria hasta aproximadamente las 16 horas se va a establecer una parada en Soriano, en la esquina con Río Negro. Además, también se va a cortar la calle Vázquez entre Colonia y 18 de julio, entre las 10 y las 12, por la zona del Reducto, la calle Guadalupe entre San Martín y Marsella hasta aproximadamente las 17 horas, por el barrio Punta Carretas, Francisco Vidal entre Solano Antuña y Juan María Pérez hasta aproximadamente las 14, y por la zona de Pocitos, Juan de León entre Luis Alberto de Herrera y Marco Bruto entre las 10 y aproximadamente las 18 horas. Hasta aquí es toda la información por hoy. Pueden consultarla en nuestras redes sociales, @IMTránsito y @MBTransporte. Será hasta mañana. Bien, muchísimas gracias, Lucía, por esta información. Seguimos con más temas. Seguimos con más temas, pero volvemos a irnos a la calle, directamente al Ministerio de Trabajo. Está allí nuestro compañero Luca Veloz para traernos las novedades de la mano del Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Buen día, Luca. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias. Hoy sí que está lindo el día afuera, le digo, en ese diálogo que tenemos mañana a mañana, precioso el sol. Ustedes en el arranque de este programa hablaban del fin de la emergencia sanitaria decretada por el gobierno y bueno, y eso tiene consecuencias también en el trabajo. Vinimos a conversar con el ministro Pablo Mieres a propósito de eso. ¿Cómo se está regulando esto de la perilla hacia el trabajo? Bueno, yo creo que como nos costó adecuarnos a la emergencia sanitaria y a todo lo que implicaba, seguramente para muchos va a ser difícil adaptarse a la vieja normalidad, pero es lo que corresponde. Es decir, por ejemplo, el tapabocas deja de ser obligatorio, salvo en algunas instancias muy especiales, pero seguramente muchos todavía van a tener el reflejo o incluso van a optar por usarlo, porque lo que es seguro es que, digamos, no va a ser obligatorio no usarlo, por lo tanto cada uno hará lo que le parezca. Pero lo cierto es que las regulaciones para el campo laboral vuelven a ser las anteriores, es decir, todavía no están dejados sin efecto los protocolos que se establecieron en marzo del 20, porque el CONASAT que se reunió ayer no podía tomar esa decisión porque el decreto todavía no estaba vigente, pero va a haber una nueva reunión antes de este fin de semana en donde uno supone, recién lo hablábamos con el Inspector General de Trabajo, que la idea es que esos protocolos queden sin efecto, más allá de que va a haber, obviamente, preferencias, exhortaciones, y habrá un campo en donde el Ministerio de Salud Pública podrá establecer en qué casos, ya lo ha hecho en el propio, no en el decreto, pero sí en una resolución que sacó el Ministerio de Salud Pública hace unas horas, por ejemplo, en las residencias para personas de tercera edad. En fin, hay lugares donde la situación de dificultad o lo que se dice cuando la persona tiene síntomas respiratorios, ahí debe usar el tapabocas. En fin, pero los aforos, la obligatoriedad del tapabocas, la obligatoriedad de tener implementos de higiene específicos, todas esas cosas que estaban indicadas como obligatorias, y recuerdo la época en que en particular
teníamos que exigir con mucha fuerza el cumplimiento, eso va a dejar de tener obligatoriedad. En algunas partes del mundo, en China por ejemplo, se ha dado un nuevo brote. ¿Qué pasa si se acerca otra vez a la región? Sin duda, o sea, estas cosas, hoy el Uruguay transita claramente en una lógica de que el virus no es que haya desaparecido, sino que se ha vuelto de una circulación y de una afección equivalente a otro tipo de gripe. Entonces, es razonable que el Uruguay deje de lado esa situación de emergencia sanitaria. Pero, por supuesto, estas cosas nadie está garantido. Si ocurriera alguna situación de estas, que esperemos que no ocurra, por favor, sin duda que siempre estamos en condiciones de poner marcha atrás. Pero me parece que la señal es muy buena, es una señal que habla de que, bueno, de que podemos volver a una actividad normal en todos los aspectos y es un alivio para todos los uruguayos, ¿no es cierto? El gobierno y su ministerio, bueno, implementaron planes, el seguro de paro especial. ¿Esto queda sin efecto automáticamente? ¿Qué pasa? No, específicamente el decreto tiene un segundo artículo en donde establece que las medidas que fueron adoptadas y que tienen vigencia más allá de este decreto permanecen. Por lo tanto, con claridad hay que decirlo, el seguro de paro parcial que fue prorrogado hasta el 30 de junio y las prórrogas extraordinarias del seguro de paro total, que también están vigentes hasta el 30 de junio, permanecen vigentes. Esto es importante decirlo para que los trabajadores se sientan tranquilos de que aquel que está amparado en estas figuras, y el empleador también, ¿no? Es decir, va a permanecer. De aquí al 30 de junio veremos, en principio, lo razonable es que estas medidas eran de emergencia. El sistema del seguro de paro parcial fue creado para la situación de emergencia sanitaria. Su fundamento en el decreto que lo creó, en la resolución que lo creó, es la emergencia sanitaria. Por lo tanto, en la medida que deja de estar ese fundamento, lo razonable es que volvamos al régimen general de seguros de paro, en donde el régimen es seguro de paro total, por reducción, suspensión o despido, tiene sus plazos y las prórrogas tienen que estar fundadas en una situación específica. La actividad a veces no acompaña, la inmediatez esta, ¿no? Demora en reactivarse. Totalmente, por eso estas medidas que van hasta el 30 de junio, y vamos a ver, porque de repente hay algún sector que aún para el 30 de junio está con algún problema. Hay que recordar que la temporada turística veraniega tuvo digamos, una caída repentina cuando empezaron los contagios de la ola Omicron, y todos esperábamos que iba a ser mucho mejor, terminó siendo otra vez un problema. Por lo tanto, hay que atender esas circunstancias y bueno, y tendremos que ver, pero eso será ya más cerca del vencimiento del plazo del 30 de junio. Abusando de su generosidad, ministro, hoy hay una reunión de los trabajadores médicos de Casa de Galicia, aquí a la tarde. ¿Qué pasa con eso? ¿Firmaron los no médicos? ¿Los médicos están trabados? Vamos a ver, yo tengo la expectativa de que podamos arribar a un buen resultado, igual que ocurrió con los trabajadores no médicos. No es fácil, yo diría con los trabajadores médicos es más complicado porque las características del trabajo médico son mucho más heterogéneas, las modalidades contractuales, digamos, la cantidad por especialidad, o sea, tú cruzas especialidad, tipo de contrato, cantidad de horas, y es mucho más heterogéneo que el formato de los trabajadores no médicos, que tienen en general un horario común, que tienen variedad de tareas, pero que son bastante más estandarizadas, y entonces fue más fácil llegar a un resultado. Pero se llegó, entre el 80 y el 90% de los trabajadores no médicos ingresan a trabajar en alguna de las 5 mutualistas que absorbieron los afiliados. Esa es una excelente noticia. El resto va a una bolsa de trabajo con un seguro de paro muy especial y muy mejorado con respecto al común. Y bueno, ahora nos queda el tema de los médicos. Yo espero que en el día de hoy se pueda avanzar significativamente, si no cerrarlo, pero por ahí va a andar. ¿Qué tan lejos están allí entre el sindicato médico y las empresas? Y arrancaron muy lejos, muy lejos. Hubo manifestaciones que ustedes lo conocen. La propuesta de las mutualistas era claramente
insuficiente, y del otro lado el sindicato médico manifestó que estaba dispuesto a tomar medidas de conflicto. Arrancamos mal, lejos, pero se ha ido avanzando, y de acuerdo a la información que yo tengo, avanzamos bastante y yo diría bien. Pero en estas cosas, hasta que no se cierran los acuerdos, uno no puede darlo por hecho, porque siempre lleva su tiempo, ¿no? Le agradecemos al ministro Pablo Mieres. Va a ser a las 4 de la tarde la reunión aquí entre los trabajadores médicos, los médicos y las empresas que van a tomar a los socios de Casa de Galicia. Compañeros, nos quedamos trabajando para el mediodía y para el central. Muchas gracias, Luca, muchas gracias al ministro. La verdad que de esos móviles que nos traen respuestas, porque esto está bueno que suceda, que exista ese tiempo y esa puertita que dejó abierta el ministro de luego se van a evaluar las situaciones especiales para saber si este levantamiento de la emergencia sanitaria no necesita que se prioricen otros programas, otros tiempos, otros trabajadores. Sobre todo cuando involucra justamente a tanta gente. Bueno, muy bien, vamos a ver cómo está el clima. Recién Luca Velosa adelantaba que la mañana estaba preciosa. Sí. Ustedes, los que están levantados desde hace más rato, ya escucharon a Josema, ya escucharon a Pilar. Mirá cómo está. 12 grados hizo hace un rato, ya no hay 12 grados, hay un poquito más, pero hoy además... Lo dice Taroco, mire. ¿Cuánto? 15 grita Taroco. 15 en este momento, claro. Muchas gracias Taroco. 15 grados en este momento y van a haber 26. Así que ya de pique arrancá a salir, ya podés salir sin el saquito. Mañana jueves se prevé cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista 13 grados y la máxima 25. Otro día maravilloso. Es calor. No, tanto calor, no, está muy bien. Sí, bueno, y el viernes otro día bastante parecido. Se prevé cielo nuboso, temperatura mínima prevista 14 grados y la máxima de 25. Ojalá que esto sea un presagio de una semana de turismo maravillosa desde el punto de vista climático. Ojalá. Ahora nos hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos recibiendo a Hugo Barreto, catedrático de Derecho Laboral, para hablar sobre este diálogo social de seguridad social. Bueno, cuáles pueden ser las pistas que pueden encaminarlo, entre otros temas. Aquí seguimos en el segundo bloque de Ciudad Viva. La seguridad social es uno de los temas que quedó sobre la mesa como una de las reformas estructurales, sobre todo tras el referéndum del 27 de marzo, porque se planteó que era uno de los puntos que ahora había que trabajar. Algunos de los artículos, además, que estaban integrando en la ley de urgente consideración, proponían conformar una comisión de expertos en seguridad social que hizo su trabajo con plazos establecidos y prorrogados, y bueno, ahora queda es mano el Poder Ejecutivo para elaborar el proyecto de ley que desde todas las tiendas políticas consideran que es urgente, para hablar sobre el diálogo social, cuáles son las posibilidades de diálogo social, precisamente referidos a la reforma de la seguridad social. Estamos recibiendo a un experto como es Hugo Barreto, docente y además catedrático en Derecho Laboral y Seguridad Social. Bienvenido, gracias. Recién estábamos hablando fuera de micrófono cuando estaba hablando el ministro Mieres, que ya íbamos a tratar si estábamos abusando de su generosidad. No, por favor, encantado. Al traerlo. No, tranquilo. ¿Cómo funciona un diálogo social en un país democrático? Pensando en lo que se está planteando ahora, ¿no? Exacto. Bueno, es un componente esencial el diálogo social, ¿no? Porque diríamos que la democracia no se agota en el nivel puramente político, en el diálogo social que puedan desarrollar que puedan desarrollar los políticos a nivel parlamentario, los partidos, los legisladores, etcétera, sino que hay un componente esencial que tiene que ver con la dimensión social, justamente, de la democracia. Y en ese sentido, el diálogo social permite tomar el pulso, conocer la opinión, consultar, negociar con los interlocutores de los colectivos sociales. Con eso ya estamos diciendo de qué hablamos cuando hablamos de diálogo social, ¿verdad? Es más que el Parlamento, digamos. No, desde luego que sí, porque hay una dimensión, reitero,
social y económica de la democracia que requiere consultar a los organismos, a las organizaciones representativas. Pero además hay un contenido propio. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diálogo social? A veces el mismo término puede significar contenidos distintos, ¿verdad? Porque diálogo social puede ser tanto la información que el gobierno puede ofrecer a los interlocutores sociales, un nivel puramente de intercambio de informaciones. Puede haber un nivel un poco más importante, que es la consulta, donde ya no solamente se ofrece información, sino que se requiere una opinión de las organizaciones sociales en torno a ciertas políticas. Puede haber también un cierto grado de negociación, y el grado mayor de diálogo social desemboca en acuerdos o en gestión de políticas. Quiere decir que diálogo social pueden ser muchas cosas, desde la simple información hasta un grado de participación importante. Nuestro país tiene una profusa experiencia en materia de diálogo social en relaciones laborales y en seguridad social. Los consejos de salario no son otra cosa que unos organismos extraordinarios desde 1943 de diálogo social y negociación, y acuerdos que pasan a ser obligatorios para trabajadores y empleadores. O sea que es un diálogo social, diríamos, en su máxima dimensión, porque acaba con un acuerdo que luego el gobierno, el Poder Ejecutivo, no puede modificar. Pero en materia de salud y seguridad, recién escuchábamos, ¿verdad?, al ministro Mieres hablar del Consejo Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo, en el CONASAT. O sea, en materia de seguridad social, de salud y seguridad, hay también unas experiencias y una institucionalidad, diríamos así, muy fuerte en el Uruguay. Y en seguridad social. Claro, pero hay historia o trayectoria o otros ejemplos que en temas importantes, porque me imagino que no todos los temas tienen la misma relevancia o requieran tanto nivel de acuerdos y de consensos. La seguridad social es uno, ¿no? Claro. Central. Pero ¿ha habido historia en el país de diálogos similares? ¿De inseguridad social? ¿En seguridad social? Sí, claro, desde luego. A ver, hay una definición... Más allá de las instituciones, ¿no? Bueno, más allá de las instituciones, a eso iba. La institucionalidad en materia de seguridad social en el Uruguay está imbuida del diálogo, de la negociación y de la gestión a través del Banco de Previsión Social, que tiene creación constitucional. O sea, la Constitución misma nos está diciendo que la materia de seguridad social es una materia, diríamos, que debe ser abordada y gestionada por diríamos así, el estamento político y el estamento social. Y así se compone el propio directorio del Banco de Previsión Social. En cuanto a las experiencias prácticas de diálogo social en materia de seguridad social, existieron en los últimos 20 años varias experiencias. Yo rescato en particular, porque me parece que fue la más importante de todas ellas, la que ocurrió entre junio de 2007, marzo del 2008. Un diálogo social muy amplio que incluyó instituciones educativas, partidos políticos naturalmente, que incluyó organismos internacionales, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, como la OIT, como la CEPAL, un diálogo social muy amplio en torno a ejes temáticos, demografía, inclusión, financiamiento, cobertura, 5 ejes temáticos eran, que llegaron a ciertas conclusiones y que luego eso fue recogido a través de algunas normas, no importa el número, pero rescato sí la 18.395, la ley que permitió facilitar el acceso a las jubilaciones. Claro. Porque los estudios que existían en el momento daban que la perspectiva era que se iba a disminuir muy notablemente la cobertura. Bien. La cobertura. Solamente un 16% de las personas podían llegar a tener una cobertura de acuerdo a la causal del momento, que eran 35 años de actividad y 60. Y sobre todo las mujeres, afectaba a las mujeres que no tenían historia laboral registrada. Entonces allí hubo 2 elementos claves en ese diálogo social que fue recogido luego por ley, que fue facilitar el acceso a la causal ordinaria, se disminuyó de 35 a 30 años de servicio, y en el caso de las mujeres, como tú dices, efectivamente se computó un año ficto de servicios por cada hijo con un límite de 5.
Bien, antes de preguntarte como la experiencia en otros países de grandes diálogos sociales, me gustaría decir, ¿todos los diálogos sociales, o en el caso de Uruguay, tendrían que terminar, por ejemplo, en una consulta popular? No necesariamente. No necesariamente, porque la consulta popular, diríamos, lo que hace justamente es abrir a la sociedad, diríamos, la dilucidación de ciertos problemas o de ciertas soluciones. En realidad el diálogo social no es tanto a nivel individual para que cada uno ponga su voto en la urna, sino que tiene que ver con la representatividad que ostentan las organizaciones sociales. Claro. O sea que el diálogo social es con interlocutores colectivos, válidos, legítimos, genuinos, como existe en el Uruguay. Eso es un valor cultural muy importante en nuestro país, de que no hay cuestionamientos, como sí existen en otros países, a la representatividad de los interlocutores. Bien, ¿y qué experiencia hay en otros países? Pienso, a ver, lo que ha habido acá hasta ahora en este planteo último de reforma de seguridad social es, bueno, se convocó un grupo de expertos, no hubo acuerdo en ese grupo de expertos porque, bueno, había mayoría de partidos de la coalición, aunque había representación en ese comité, digamos, de la oposición, pero bueno, llegado el punto no hubo acuerdo, ahora lo tiene el Poder Ejecutivo. Pero, ¿qué pasa en otros países? ¿Cómo se dilucida este tipo de situaciones o de diálogos? Bueno, la institucionalidad en materia de diálogo social en seguridad social en el Uruguay es muy fuerte. Ajá. Le decía recién que BPS. la misma Constitución... en otros países el diálogo social presenta una variedad mucho más amplia. En general, hay algunos estudios internacionales que dicen que las grandes reformas a la seguridad social, aquellas reformas de signo, lo que se llama las reformas estructurales, que sustituyeron, en algunos países como Chile, por ejemplo, el sistema público por un sistema de ahorro individual o de capitalización, esas reformas se dieron, dicen estos estudios, en términos generales, en países o autoritarios directamente, como el caso de Chile cuando se procesó la reforma del ministro Piñera, el hermano del que fue presidente, del último presidente, o en países donde había también regímenes autoritarios como en el caso de Perú, el Perú de Fujimori, que lo que hizo fue generar un sistema privado paralelo al público, pero privilegiando claramente a través de ciertos dispositivos el sistema, el pilar privado. En otros casos, República Dominicana, México, etcétera, esos procesos de reforma se dieron no con gobiernos autoritarios, pero sí con falta de transparencia. Entonces, de ahí algunos estudios dicen, bueno, la regla es que cuando se procesan cambios en países con regímenes autoritarios o de debilidad institucional, el campo de la privatización de la seguridad social es más amplio. En cambio, en aquellos países donde la institucionalidad, el diálogo social y el componente democrático es más fuerte, Uruguay, Argentina, Panamá en su momento, Costa Rica, allí los procesos de reforma estructural de la seguridad social no fueron hacia sistemas puramente privados, sino a sistemas mixtos a lo sumo. Nos queda un minuto y la pregunta que le planteo es brava. ¿Estamos maduros en Uruguay para abordar una reforma profunda de la seguridad social pensando en los próximos 40 años, por lo menos? Contemplando además toda la situación de las distintas o la diversidad de cajas que hay, estoy hablando de la caja militar, la caja profesional, todas que están teniendo serios problemas de financiación, bueno, inclusive el BPS. Bueno, el sistema en realidad... Tiene que entrar. Tiene que entrar necesariamente, tiene que entrar. Algunas pistas da en ese sentido las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Seguridad Social que generó la Ley de Urgente Consideración. En esto hay todo un campo de reflexión que creo que evidentemente no vamos a poder desarrollar ahora, que es la opción que hizo el legislador, que hizo la Ley de Urgente Consideración, de ir básicamente hacia la convocatoria de una comisión de expertos y no a un diálogo social propiamente dicho. Eso me parece que es una opción de tipo de política legislativa que tiene una especie de supuesto en el sentido de que los expertos podrían llegar a emitir dictámenes neutros en los que todos podríamos estar de acuerdo acerca del diagnóstico. Cuando en realidad los expertos en cualquier materia
tienen sus propias opciones personales. De hecho, la decisión en torno al diagnóstico y a las recomendaciones de los expertos reflejó bastantemente el origen, diríamos, o la procedencia de cada uno de ellos. Quiere decir que no hay en esto purismo desde el punto de vista técnico. Sí importan los pronunciamientos de los técnicos, pero debemos, diríamos, observarlos críticamente, en el sentido que no son la verdad revelada y que luego esos dictámenes técnicos tienen un peso muy importante por el peso simbólico que adquieren, ¿verdad? Claro. Y la verosimilitud que adquiere lo que dicen los técnicos. Cuando lo que dicen los técnicos en la realidad refleja, en el fondo, opciones, valores, éticas, puntos de vista con fuerte componente político. Es inevitable. Bien, nos queda fuera de decir, por lo menos quisimos hablar hoy de diálogo social en otro capítulo y lo vamos a tener que volver a invitar, seguramente para hablar de, bueno, cuáles son esos aspectos que empiezan a doler, la edad de retiro, cómo nos vamos a jubilar, es decir, los mejores años, los peores, o los últimos y lo demás, ¿en qué va a cambiar eso? ¿No? Sí, en realidad ese es un elemento más para, y termino, no quiero ocuparles todo el tiempo, ese es un elemento más para destacar la importancia del diálogo social, porque estamos en un tema que va a afectar la vida nuestra, de nuestra familia, de nuestros hijos, etcétera, en los próximos 30 o 40 años. Nuestra calidad de vida, el reparto de cómo se financia la seguridad social, etcétera. Bien, gracias Hugo y bueno, hasta pronto. Gracias a ustedes. Seguimos adelante, José María, estamos contigo. Gracias, Pilar. Bueno, les voy a contar algo que está ocurriendo por estas horas, pero no en Uruguay, sino que tiene que ver con, bueno, productores de nuestro país que están en Francia. Estamos hablando de TV Educativa, que es una serie animada uruguaya que se estrenó ayer, justamente en el Festival de Cannes, pero de series. ¿De qué estoy hablando? Se los muestro acá. Desde la inmensidad del espacio radioeléctrico, llega hasta los niños TV Educativa. No fui yo el que tapó el baño del avión. Y sin caballo no sé si vas a poder jugar, querido, ¿eh? ¿Alguien tiene un caballo para mí? Pero sé que un día voy a poder. ¡Voy a hacer más que esto! ¿Es acá que hay que bajarse? No, es más adelante. Tenemos que ir a tomar un café. ¿Qué café vamos a ir a tomar, Esteban, si estamos acá agarrados de un fierrito? Empújalo y verás cómo vuela. Le pegué en un ojo al abuelo. ¡Vamos! Un café. ¿Y cómo sé que no fuiste vos? Vos tampoco tenés pie. Ah, pero ¿cómo te atreves? 34.567.322. Es tremendo. Sí. Qué frío, qué locura salir así. Yo te dije que te abrigaras, Luis. ¡Niños, vamos a bailar! Porque cuanto más masticás las galletitas, más fibrosa queda la caca. ¡Qué locura! ¡Sí! La estáis complicando. Bueno, allí estaba, ¿no? TV Educativa, que es una serie animada que no es educativa y que se presentó ayer por primera vez en el Festival de Cannes Series. Es, si no me equivoco, ya le vamos a preguntar a sus directores, pero es la segunda producción a nivel latinoamericana que está allí presentándose y es por eso que vamos a recibir a esta hora a Pablo Marcovecchio, Marco Caltieri y también allí están todos, ahí los veo, y a Clara Charlo. ¿Cómo les va? Buen día por acá, buenas tardes por allá. Buenos días, ¿todo bien? ¿Por acá todo bien? Por allá. Buenas. Todo muy lindo por acá. Un placer saludarlos. Bueno, antes que nada, felicitaciones. Cuéntenme un poquito de qué va TV Educativa, que no es educativa. Caltieri. Sí, es una serie que finge ser el programa de un gobierno, de un país, de un gobierno totalitario, de un país imaginario que se llama Ulandia, que inventamos, y está dividida en materias, y cada materia tiene su definición, su propia definición estética, y son mundos diferentes, y y esas materias obviamente no tratan de los temas que dicen que tratan. Literatura
si bien están Shakespeare, Cervantes y Kafka, hacen otra cosa, viajan en ómnibus y se pelean. En historia hay unos próceres que hablan con una papa en la boca porque son un poco aristócratas. En geografía hay un chorizo al pan que nos da lecciones sobre geografía hasta que alguien le recuerda que es solo un chorizo al pan. En ciencias sociales hay 2 jugadores de futbolito que se ven ahí, que son que quieren escapar del futbolito en el que viven, y así con cada una de esas materias. Exacto. Ahí está. Esta serie, se presentó ayer, si no tengo mal la fecha, se presentó ayer. ¿Y cómo fue llegar hasta ahí? Y bueno, divino. Como decías, hay otra también argentina en esta ronda de series cortas. Y también lo increíble también de esto, que estamos muy orgullosos, copados, es la única animada también. Entonces en el pool de series que hay, como que viene a presentar algo totalmente distinto, hasta mismo la hechura del estilo en relación al resto. Entonces estamos copados. Ayer fue la van premier oficial mundial, y también el intercambio con distintas productoras, distintas personas del festival, que también da un buen feedback o roce con productores generales así y realizadores, ¿no? Bien. Bueno, ¿y cómo han llevado adelante toda esta tarea? ¿Cómo los han recibido? ¿Cómo han interactuado justamente con el resto de los participantes de esta actividad allí? Que imagino debe ser muy importante para el trabajo que van a presentar ustedes, ¿no? Bueno, Cannes Series se hace en cooperación con MIP TV. Y MIP TV y MIPCOM, o sea, son una cantidad de eventos. Los MIP son los mercados de televisión que son más grandes y más importantes del mundo. Entonces, un poco la vinculación pasa, por un lado, con los colegas que están presentando en el festival, y por otro lado, por la participación en este mercado que dura 3 días, que fue lunes, martes, miércoles, donde el contacto ya pasa a ser con distribuidores, agentes de ventas, plataformas directas, canales y demás, que están todos presentes en una suerte de megaferia en la que se compra, vende y coordinan pasajes, fichajes de contenido. Cuando, ya se está estrenando por allá, ¿se puede ver acá? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿De cuántos capítulos estamos hablando? Estamos hablando al día de hoy, estamos hablando de una primera temporada que está compuesta de 12 episodios de 12 minutos. ¿Cuándo se puede ver y dónde? Es parte como un poco de todo este universo de fichajes en el que próximamente podremos darles novedades. Y prometemos dar. Sí, al ser un mercado chico, Uruguay tiene cuestiones vinculadas al tamaño de su mercado y tiene que encontrar la manera de insertarse internacionalmente, buscar el apoyo de plataformas o de distribuidoras globales, y en esa lucha estamos un poco, ¿no? Que implica salir a buscar, y la oportunidad de que nos seleccionen en el Festival de Cannes, una gran oportunidad para poder venir acá al MIP, que es el evento asociado, el mercado asociado, y poder tener reuniones con posibles distribuidores que nos permitan tener una distribución regional o global, que nos permita sobre todo poder producir otra temporada y también otros productos, ¿no? Y también otras series en esta línea de trabajo. Tenemos algunos contactos con TV Ciudad, podemos llegar a hablar con alguien por acá. Pero bueno, en el final, más allá de felicitarlos nuevamente por todo este trabajo que están realizando allí y dejando bien parado a nuestro país, me quiero quedar con algo que decían en el arranque, ¿no? Hay mucha crítica en el marco de esta serie educativa que no es educativa, ¿no? Total, percibimos como de acá mismo como una buena lectura, esa segunda capa de lectura, creo yo, de la serie, que no sé, ayer justo en una entrevista nos comentaban como que era una serie que daba eso, además de crítica, como una búsqueda de libertad, y está eso como implícito en cada uno de los sketches. Está bueno la lectura que tenemos de este lado del mundo, ¿no? Del otro lado del Atlántico, también como bien percibida, buena energía en ese sentido, y de entenderlo y darle otras visiones distintas que capaz que no veíamos o no teníamos tan claro, pero está buenísimo que pase eso a nivel global. Sí, hay unos perros que organizan una revolución contra los humanos, ¿no? Los propios jugadores de futbolito que se quieren ir del futbolito. Hay otros segmentos que están destinados a críticas sobre la publicidad, donde unos niños desafían al locutor que les quiere vender juguetes que se rompen. Y hay como mucha crítica probablemente a la propia.
un poco Bueno, autoconsciente. la crítica allí, a ver si retomamos el contacto, a veces es lo que pasa con la tecnología, déjame ver si podemos retomar el contacto allí o no, ustedes me dirán, compañeros, probamos una vez más. Estábamos hablando con Marco Caltiere, Pablo Marcovecchio y ahí está Clara Charlo, que los vemos nuevamente. Nos quedamos justo en la crítica y se cortó el Zoom, no sé qué pasó, ¿nos están bombeando en Cannes? No. Algo pasó. ¿En qué parte de la crítica? Sí. Bueno. ¿Cuál parte de todas? No, que sí, que tiene como que es un programa que es muy autoconsciente, autoparódico y crítico respecto a, por ejemplo, a la publicidad, a cómo funciona la publicidad, incluso a cómo funcionan los propios programas de televisión, a través del zapping que genera de un mundo al otro. Es un programa interesante, creemos nosotros, por los feedback que tenemos, es interesante también para los demás respecto a eso, ¿no? A la crítica, a la construcción de discursos. Finalmente nos dio la sensación que tal vez la serie termine siendo educativa, pero de otra manera distinta o más oblicua, ¿no? Más lateral, ¿no? Que simplemente transferir conocimientos de geografía o de literatura. Educación no tradicional, podríamos decir por allí. Bueno, ¿cómo, en el final les consulto, cómo sigue esto? Porque estrenamos ayer y ¿cómo sigue la movida para ustedes allá? Hoy tenemos el cierre del evento, que veremos si accedemos a algún premio, pero... Sí, no, va a ver. No. Vimos una competencia que está, o sea, la competencia está muy bien, vimos todos los proyectos que están en competencia, hay cosas que son una suerte de locura. Y bueno, nada, estamos como expectantes, obvio, como siempre, pero tratando de mantener, como de quedarnos también un poco con la idea de que somos la única serie de animación que está en la vuelta y que ya eso, o sea, ser como el raro en la competencia ya es como es una buena lectura. Y difícilmente el más raro gane una competencia. Sí, total. Sí, son 10 series nada más en el formato corto y 10 series de formato largo, o sea, son 10 series de todo el mundo. Hemos visto casi todo y eso también es muy enriquecedor. Hemos Poder cosas increíbles. ver y hablar con otros creadores de otras partes del mundo, además de las oportunidades de venir a buscar acá, de encontrar mecanismos de distribución para que lo que hacemos se vea, también poder compartir con otros creadores y que tienen problemas muy comunes a nosotros. Total. Está muy bien. Bueno, al grito de Uruguay no más, Pablo, Marco, Clara, le agradecemos estos minutos para Ciudad Viva y bueno, éxitos para lo que queda allí y que vengan esos premios. Muchas gracias a ustedes. Genios, gracias a ustedes. Vamos arriba, un abrazo grande. Bueno, nosotros hacemos una pausa, ya seguimos aquí en TV Ciudad. Ayer se dieron a conocer los nuevos datos de la inflación y no son nada alentadores, ¿no? Llegamos a 9,4% cuando las expectativas del gobierno y evidentemente las expectativas de todos queríamos que fuera bastante por debajo. Pero bueno, para charlar de eso, del aumento de precios, sobre todo de la canasta alimenticia, tenemos con nosotros a nuestro querido amigo Germán de Agosto, que nos va a ayudar a entender un poco más todo esto. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Por suerte, muy bien. A pesar de estas noticias, que no son tan buenas, ¿no? 9,4 llegamos a la inflación. ¿Cómo se compone ese aumento? Exacto. Vos cuando lo mirás en términos anuales, y estamos comparando contra marzo del año pasado, tenemos ese 9,4 que supone efectivamente una aceleración de una inflación que ya era alta el mes anterior, porque era 8,9, y además que es un aumento que superó las expectativas de los analistas. Y eso supone que complejiza las perspectivas hacia adelante. Bien. Básicamente ahí ya tenés como una primera base complicada, no solamente en presente, sino también en perspectiva. Y cuando vos te enfocás en la comparación interanual, en relación a un año atrás, lo que tenés es que el aumento viene jalonado o viene impulsado principalmente por dos componentes. El componente de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es el más importante dentro de la canasta, porque 1/4 de lo que consumimos las familias justamente se destina a ese rubro, alimentos y bebidas no alcohólicas, y lo otro es transporte, que refleja justamente los aumentos del precio del combustible. Bien. Esas dos dimensiones o esas dos divisiones del famoso índice de precio al consumo son las que tienen un aumento de 12-13%. O sea que están aumentando por encima de la inflación en general, que justamente lo que refleja es un promedio de todo lo que consume esa familia
tipo representativo, ¿sí? Pero en la interna vos tenés distintas ponderaciones de lo que consumimos. Entonces, cuando vos mirás alimentos y bebidas, ahí tenés un 26%. Esa es la categoría más relevante. Después también está vivienda, también está transporte. Son las 3 principales categorías que componen el gasto, sobre el cual se calcula el IPC. Entonces, siempre es importante tener en cuenta que cuando miramos la inflación, que ahí está, el 9,4%, miramos un promedio. Pero cuando te detenés y tratás de analizar el fenómeno con sus distintas implicancias, que esta situación tiene implicancias complejas desde el punto de vista social, porque justamente se ve cómo el aumento de los distintos alimentos supera ampliamente esa inflación que en promedio da 9,4%. Aparte, que no acompañó los salarios. No, claro, pero y además quería ir a esto de que los alimentos además es dentro de los hogares con menos ingresos, es lo que más pesa dentro de sus economías. Exactamente, sí. O sea que para un hogar de menores ingresos la inflación no fue de 9,4, fue de mucho más. Bueno, vos podrías pensar en los rubros de la canasta de consumo como bloquecitos de Lego, ¿viste? Que podés armar distintas cosas. Entonces vos podés agarrarlos y armarlos y desarmarlos para atacar distintos fenómenos, en particular el que vos señalás. Entonces, cuando pensamos en la canasta general, la que se usa, bueno, los alimentos dijimos que eran el 26%. Pero si rearmamos esos bloquecitos y vemos, bueno, ¿qué pasa si yo en lugar de ver la canasta general, veo cuánto gasta el 10% de las familias de menores ingresos en Uruguay, el primer decil, en alimentos y bebidas? Y eso pasa de un 26% en promedio general a un 35%. O sea que más de un tercio de la canasta, del gasto de los hogares más vulnerables, del 10% de menores ingresos, es justamente alimentos y bebidas no alcohólicas. Cuando vos te vas hacia el otro extremo del segmento de la distribución del ingreso, bueno, es un 11%. O sea que efectivamente esto tiene un componente regresivo, porque cuando vos reponderás utilizando esos dos valores que dijimos, y la inflación para el 10% de menores ingresos da más parecida al 9,7, 9,8%, y en el otro extremo es más parecida a un 8,7. Lo que muestra justamente es que este fenómeno, que es complejo, porque si vos ya tomás y te quedás solamente con el 9,4 de la inflación general y lo comparás, como decía Pilar, con los salarios, vos ya tenés una contracción del poder de compra que hoy se ubica levemente por debajo de los %. Pero cuando lo mirás toda la película, vos venís ya más de 2 años de contracción del poder de compra. Y lo que hablamos al principio, cuando mirás hacia adelante, no ves una situación más alentadora que efectivamente pueda mitigar. Entonces, es un fenómeno doblemente complejo. ¿Por qué? Yo te quería preguntar 2 cosas. Primero, porque a veces uno habla del decil más pobre. ¿Cuánto estamos hablando del decil más pobre? ¿Cómo? La categoría de personas que le afecta al 33% el alimento. Claro, ahí es del 10%, claro, porque vos lo que haces cuando lo dividís la población en deciles es repartís el ingreso y te quedás con... Exacto. Pero ese décimo, ¿cuánto estaría ganando el hogar? Mira, para tener una idea... Una idea más o menos. Y puede estar ganando por debajo de 15.000 pesos, 10.000 pesos. ¿El hogar? El hogar es, sí, cuando estás pensando en el 10% de menores ingresos. Pero ahí tenés una situación mucho más heterogénea también. Claro. ¿Por qué está aumentando tanto? Yo me pregunto, ¿por qué está aumentando tanto los alimentos? Bueno, vos tenés varios componentes que se mezclan y hacen más difícil justamente el análisis, porque vos tenés que antes, y sacamos la guerra y lo vamos haciendo secuencial, antes de la guerra vos ya tenías una presión vinculada a factores locales asociados al clima. Por ejemplo, los huevos, que han sido uno de los factores que justamente están acá también. Ahí lo que tuviste fue un problema con una ola de calor, que murieron muchas gallinas, y eso supone que un evento climático transitorio ya tiene impacto sobre uno de los componentes de la canasta. Lo mismo pasó con las frutas y las verduras, que también, sujeto a factores climáticos, primero sequía y después abundancia de lluvias, también en febrero, también ya venían haciendo que la situación presionara por los alimentos. Eso en el plano local. En el plano internacional podés pensarlo también de 2 partes. Vos ya venías con un aumento del precio de las materias primas, ¿sí?, justamente producto de la recuperación post-pandemia del mundo y en particular de la demanda china. O sea que por ahí ya tenías presión externa sobre el precio de los alimentos y sobre toda esa situación ya externa y doméstica, vos le montás una guerra.
una guerra que justamente involucra dos productores claves para muchos mercados de materias primas, en particular trigo, por ejemplo, que ahora son lo que estamos viendo, las medidas que estamos tomando. Entonces ahí la situación ya se hace mucho más compleja. Las medidas que tomamos en Uruguay, de esta rebaja de las IVA medidas que productos tomamos en Uruguay panificados. justamente panificados porque el trigo tiene, o sea, tanto Ucrania como Rusia juegan un papel destacado en el mercado del trigo, en el mercado del aceite, en el mercado de los fertilizantes, que son insumos, y ni que hablar también en el petróleo, que es otro insumo. Entonces, ¿Y sirve, Germán, este tipo de medidas? Estamos hablando de una rebaja de 10% del IVA. ¿Es significativo para atender esta suba? y yo te diría que peor es nada, pero efectivamente no vamos a ver un cambio significativo de la situación por justamente sacarle el 10%, porque estamos hablando del IVA mínimo, a un conjunto pequeño de artículos en este momento donde vos ya tenés una situación que los alimentos ya están 13% arriba de lo que estaban hace un año. Pero digo, de vuelta, peor sería nada. O sea, esto se suma a las otras medidas vinculadas al asado, pero cuando lo tomás en su conjunto, y más teniendo en cuenta que son por 30 días, y más teniendo en cuenta que no necesariamente se van a reflejar en una baja efectiva del precio que termina pagando el consumidor, bueno, capaz que había otras opciones dentro del menú justamente para atender esta situación. No solamente la situación de la inflación en general, en relación al promedio de todos nosotros, que todos estamos perdiendo poder de compra, sino en particular a los hogares de menores ingresos que están viviendo una situación mucho más acuciante, porque lo que más gastan es justamente lo que más sube. En eso. Ahora, Germán, créeme que no te estamos preguntando a vos como si fueras el responsable de todas estas cosas, pero sí queremos que nos ayudes a entender algunas cosas. Vos recién hablabas de muchos fenómenos a nivel internacional, muchos fenómenos a nivel climático, que han sido en parte por lo menos responsables de las subas, de muchas de estas subas. Ahora, ayer veía un cuadro comparativo de precios con Argentina, de artículos de primera necesidad, artículos de supermercado, y es increíble la diferencia de precios, muchísimo más barato en la República Argentina, que sufre más o menos los mismos problemas climáticos, no sé, con el tema de los huevos y las gallinas concretamente, pero con otro montón de cosas más o menos parecidos, y sufren también las crisis internacionales. Sí, tal cual. Y cuando nosotros, y ahí tenés otro problema que agregamos cuando pensamos, incluso cuando pensamos en la distribución territorial de todos estos fenómenos, que tiene que ver con las disparidades de precios que vos tenés con tus vecinos. Claro. En el sentido de que eso, digo, genera una diferencia o un desvío de consumo que todavía afecta más la situación, principalmente en la frontera, y que tiene que ver con que Uruguay es muy caro en relación a lo que son justamente sus vecinos, ¿sí? Al margen de que todos estemos recibiendo este shock de alguna manera, o este golpe de afuera que tiene impacto en los precios. O sea, en ese sentido es lo que tenemos y lo venimos hablando desde hace varios años, porque justamente cuando vos pensás en el turismo, bueno, ahí tenés un gran tema vinculado a esa diferencia de precios, que ahora se manifiesta mucho más a partir de los alimentos. Pero si tanto argentinos y brasileños sobreviven con precios que son en montones de casos el 50%, la mitad de lo que cuesta en Uruguay, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros tenemos precios tan caros? Eso es a lo que vamos. Bueno, ahí ya estarías hablando de otra cuestión que no necesariamente es la inflación, porque la inflación es la variación de los precios. Que un país sea caro... Sí, eso es estructural. Es el nivel. Entonces ahí siempre vos podés tener un país barato con inflación alta o un país caro con inflación baja, ejemplo, los nórdicos. Entonces, nosotros en Uruguay tenemos un problema más estructural vinculado a que es un país caro. Y eso no es algo que dependa de factores transitorios como el que estamos viendo, sino que factores transitorios como el que estamos viendo, sobre esa base de mayor carestía, de alguna manera estructural, es donde se generan las situaciones donde decís, bueno, ¿cómo podemos pensar, ¿sí? O cómo podemos pensarnos a la luz de lo que está sucediendo en nuestros vecinos y a la luz de lo que es el costo de vida? Sí, Uruguay es un país caro y eso tiene que ver con muchos otros fenómenos que no son los fenómenos que nos estamos recogiendo acá, que son fenómenos más transitorios. Pero de vuelta, se montan sobre una estructura que ya efectivamente es un país caro y que tiene que ver desde licencias de importación hasta niveles de competencia a la interna de muchos mercados. A lo que voy es cosas que son más complejas de abordar y que llevan más tiempo. Entonces vos lo que tenés ahora es una suerte de incendio y no podés tomar todas esas medidas que a vos efectivamente te atacarían las causas que explican por qué vos tenés esas diferencias tan marcadas con tus dos vecinos. Entonces lo que vos estás tratando ahora es de mitigar de alguna manera esto que está pasando, pero todo con medidas paliativas, todo con medidas que van a ser
poco efectivas y van a ser por muy poco tiempo. Acá estamos hablando de lo que se está votando ahora, 30 días, prorrogable a 60 días. Y lo de la carne también era por un periodo corto o cualquier tipo de acuerdo de precio que se pueda llegar a desplegar en el marco de esta situación, que de vuelta, estamos viendo los primeros impactos. Este es el primer dato que conocemos que recoge o que internaliza mejor la situación de Rusia. Pero esto no se va a agotar acá. Y lo seguiremos abordando en otras situaciones o en otros programas. Sí, señor. Germán, sí, señor. muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Qué complicado, ¿no? Todo esto. Y nos vamos, ¿qué le parece si nos vamos con Josema, que A ver si va a nos seguir hablando, va a seguir en tema, va a seguir en tema? A ver qué conclusiones saca. De alguna manera, sí, no me voy a poner ese análisis, pero para eso está el amigo Germán de Agosto, no sea cosa que me correté por el estudio. Le voy a seguir hablando de la canasta y la lista inteligente en este momento, porque estamos en contacto a esta hora con Pablo Pacheco, jefe del área de desarrollo de la UAM. Pablo, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, un placer acompañarlo. Bueno, hace un par de semanas hablábamos de la lista inteligente. Hoy se renovó, bueno, a partir de ayer ya se renovó una nueva lista inteligente. Usted, con el índice Pacheco, me dijo perfectamente que la manzana iba a ir muy bien y yo acá se lo quiero ratificar porque vinieron bárbaras las manzanas, le hice caso. ¿Qué tiene la lista que se extiende ahora hasta el 18 de abril? Bueno, agradezco el reconocimiento, es bueno recibirlo. Como debe ser. La lista que va a estar vigente las próximas 2 semanas incluye en esta ocasión ajo, boñato, calabacín, eso dentro de lo que son lo que llamamos nosotros hortalizas secas, sí. Productos que además está bueno porque las temperaturas bajas van como de alguna forma pidiendo un poco de comida de olla y cualquiera de estas tres acompaña bien y tiene un montón de opciones de preparaciones. Hay alguna hortaliza de fruto que son tal vez las que han venido más complicadas desde el punto de vista de oferta y por ende de precios, así que está bueno tener en cuenta que tanto morrón verde como pepino son 2 opciones que pueden estar a precios accesibles. En el caso de hortalizas de hoja, algo parecido, digamos, la reina de las hortalizas de hoja, como es la lechuga, está con muy buenos niveles de oferta, muy buen precio, digamos, y por ende la estamos incluyendo. Y ahí me interesa ir por esta línea de campaña de desestacionalizar el consumo de lechuga. Una ensalada de lechuga tiene su lugar también acompañando las comidas invernales, así que propongo a la gente que pruebe y va a ver que va muy bien. Es una cuestión más que tenemos como instalada, que no, la lechuga es más de verano y en realidad va muy bien. Y dejo para el final y muy cortito, les cuento que las frutas que estamos incluyendo en esta lista son guayabo, membrillo y caqui. Ajá. Pará, no me quiero detener del tema lechuga. ¿Con qué acompaño una lechuguita con este clima? ¿Qué le pongo ahí? No sé, la tiro. Bueno, en realidad yo voy a decir cómo la preparo yo. Sí. Agarro una lechuga entera, la pico chiquitita con también un atadito de rúcula, le pongo queso, algún queso con gusto va muy bien, pero bueno, cualquier queso acompaña. Le agrego alguna semilla. Pueden ser nueces también, semillas de girasol tostaditas, quedan muy bien, almendras para los que tengan, y después a gusto, aceite, unas gotitas de salsa de soja, no muchas, sí. Y queda espectacular con un poquito de pollo saltadito o hecho a la plancha, eso es un manjar, una delicia. Me dio hambre, Pacheco, le diré. Para todo el año. Le voy a tomar la recomendación. En el final le consulto, ¿qué onda el caqui? Bueno, es una fruta que en los últimos años se ha ido instalando productivamente hablando en nuestro país. Claramente no es una fruta tan masivamente instalada como la manzana, como la pera, como los duranos, pero hay una superficie interesante de producción y todos los años con este periodo estacional de oferta invernal hay presencia de producto nacional. Es una fruta muy interesante. Yo no voy a decir que sea masivamente aceptada, pero para quien no la probó yo recomiendo que la pruebe porque a quien le gusta
gusta mucho. Es una fruta de un sabor muy interesante, muy delicado. Se ha ido ajustando muy bien todo lo que es el manejo post cosecha, de manera tal que hoy se ofrece fruta que está en el punto justo para su consumo. Hace algunos años era muy común que, digamos, lo comieras en un momento que le faltaba todavía para estar maduro y lo sentías muy astringente, muy molesto en la boca, pero ahora eso ya se logró corregir y hoy en día la oferta de producto está con muy buenas características de sabor, de aroma, así que es una muy buena opción. El precio, obviamente, no es una fruta que llegue a estar al precio que puede tener una mandarina o una naranja, pero igual es de los momentos en el año en los cuales va a estar más accesible sin lugar a dudas. Me quedo con esos deberes, probar el caqui y ver qué onda quedo con ensaladita de lechuga y demás. Hay que perder el miedo al otoño también ahí. Pablo Pacheco, jefe de área de desarrollo de la UAM, como siempre muchas gracias y la seguimos, ¿eh? Un gran abrazo, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros, bueno, quédense, la lista inteligente va del 5 al 18 de abril. Hay varios piques allí como pasaba Pacheco. Nosotros hacemos una pausa, ya seguimos. Estamos comenzando el último bloque de este día de Ciudad Viva y nos vamos rapidito a la calle porque nos está esperando nuestro compañero Mauricio Pérez para hablar de migraciones, para hablar de derechos, para hablar de convivencia. Bienvenido, Mauricio. Buenos días, Tania. Como tú decías, vamos a hablar de todos esos temas porque estamos en un día que no es de festejo, pero sí de celebración aquí en la organización Idas y Vueltas. Estamos con Rinche Rodenburg, una de las referentes de la organización, ya que se está inaugurando la nueva sede de la institución aquí en la calle José Enrique Rodó 2182. Estamos con Rinche Rodenburg, como decíamos, a quien agradecemos estos minutos con Ciudad Viva, y consultarla una nueva sede que abre nuevas expectativas para la organización, nuevas formas de trabajo con los migrantes que se acercan aquí. Sí, totalmente, porque nosotros teníamos una casita en la Ciudad Vieja que realmente nos sentíamos muy cómodos allí y amamos esa casa porque tiene una energía muy especial, pero necesitamos más espacio, porque hay mucha gente, hay muchas cosas que queremos y debemos hacer y el espacio nos va a ayudar a trabajar mejor incluso y a atender mejor. Si nos acompañas, Rinche, vamos a recorrer un poco la casa, mostrar algunos de los espacios que van a existir aquí en la casa. Tenemos espacios para niños, espacios para que las personas que se acerquen puedan hacer su currículo, que puedan trabajar. ¿Qué significa eso para la organización? Sí, esto realmente yo creo que es un salto cualitativo, porque nosotros teníamos un pequeño rincón infantil y esto y lo otro, pero ahora realmente subió de categoría. Entonces está conectado con el primer salón, que está bueno que los padres pueden ver a sus hijos, pero realmente los niños están atendidos por profesionales acá en un rato que ellos lo disfrutarán y que está buenísimo tener esto. Es una casa también que tiene muy amplia, por lo que hemos visto, que tiene muchos espacios. También hay un espacio para que las personas que se acerquen al lugar puedan realizar sus currículums, puedan contactarse con sus familiares en el exterior. Totalmente, sí, es acá mismo, enfrente. Quiero aclarar que la casa no está todavía como en realidad para decir que está todo hecho. No, estamos en plena limpieza y arreglo, pero está habitable para lo que necesitamos y cada vez va a estar un poquito mejor. Eso sin duda. Una actividad que realiza la organización Idas y Vueltas desde hace 18 años. ¿Cuántas personas se han atendido? ¿Cuántos migrantes han llegado hacia las locaciones de la organización? Sí, en realidad son montones y montones. Hay años que teníamos muy buen registro y que no era pandemia, que más de 2.000 personas, fácil. También hemos recibido a uruguayos, que eso está bueno de recordarlo, porque los retornados en un tiempo llegaban también a nuestra casa, porque retornados que había estado en otros países y para varias personas no era fácil volver, porque él decía, es como migrar otra vez y empezar de cero. Otros no, que venía con la valija y se instalaba
llegaba y era como si no se hubiese ido, pero sí trabajamos también con uruguayos. ¿Y ha cambiado el perfil de los migrantes en estos 18 años desde que la organización empezó hasta el día de hoy? Sí, totalmente, totalmente. Hubo un momento que era más la migración dominicana, después la inmigración cubana y ahora lo que... Aparte de que los argentinos y brasileños, muchos no vienen para acá, pero sí son primeros en la lista, pero son nuestros vecinos y se arreglan solo la mayoría. Algunos pueden tener alguna cosa y vienen, pero no común. Pero ahora primero en la lista son personas de Venezuela. Y en este caso, ¿cuáles son las principales necesidades que tienen estas personas cuando llegan a estas locaciones? Imagino que la migración genera diversos inconvenientes, temas de alojamiento, temas de trabajo. ¿Cuáles son los principales temas que se atienden y con los que estas personas llegan y tienen necesidad? Sí, en realidad nosotros siempre pensamos que lo primero es una cálida bienvenida, hacer sentir qué lindo que viniste, porque Uruguay espacio tenemos para recibir a personas y si vienen familias jóvenes o personas jóvenes tampoco está mal, en un país que somos bastante envejecidos y yo en esto también, pero me encanta cuando vienen personas jóvenes con muchas inquietudes, con ganas, con empuje y hasta con niños, entonces esto es re importante. Y de necesidades múltiples está información, muchas veces, hasta nosotros a veces pecamos también de esto, y decir, mira, esto lo tiene que resolver en BPS. Y le dice, ¿BPS qué es? Entonces, así con todo. Entonces, información, asesoramiento sobre documentación, sobre cómo conseguir un trabajo. ¿Qué es un currículum? Hay migrantes que vienen que en su vida han trabajado siempre, pero en su vida han tenido un currículum. Entonces, hay que explicarlo, cómo se confecciona, es todo un tema. Y, por supuesto, si el tema alojamiento es difícil para uruguayos y jóvenes que se quieren independizar, etcétera, también lo es muy, muy difícil para muchos migrantes que llegan. Entonces, allí muchas veces viene con pocos recursos y entonces es difícil. Entonces, ir a una pensión no siempre es... En sí, una pensión no es una mala opción, porque tú tienes un presupuesto fijo, tú sabes, este mes es tanto y punto, que en una casa esto nadie lo tenemos así. Pero a veces es difícil las condiciones que existen en algunas pensiones. Dejamos de lado que también hay pensiones que son muy buenas y reciben muy bien a la gente. Y por lo que hemos visto, mucha gente colaborando aquí en la organización Idas y Vueltas, estudiantes de ciencias sociales, también personas que se acercan a colaborar voluntariamente. Es una de las fortalezas de la organización. Ah, pero totalmente, totalmente. Nosotros somos, hay muy pocos remunerados y nosotros básicamente somos una organización de voluntarios y se mantiene en el tiempo. Y eso personalmente pienso que es una energía muy sana, porque si venimos no es por un interés especial, es porque queremos hacer lo que hacemos. Y acá vienen muchos voluntarios y nos dicen, gracias por darme la oportunidad de sentirme bien. Porque a veces es angustiante, a veces festejamos, es como la vida misma. Entonces, es un lugar, sí, que es lindo para hacer un trabajo voluntario y muy gratificante, aunque muchas veces nos sentimos que no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener. Pero como decimos nosotros, se hace lo que se puede y más nunca se puede hacer. Rinche Rodemu, referente de la organización Idas y Vueltas, gracias por estos minutos con Ciudad Viva. Como decíamos, Tania, un día no de festejo, pero sí de celebración aquí en la organización con la inauguración de la nueva sede. Así que volvemos con ustedes en estudios. Muchas gracias, Mauricio. Y hablando de celebraciones, que bien decís, es algo para estar reconfortado, pero sí para celebrar personalidades como la de Rinche, esta holandesa, que es también eminentemente una uruguaya que ha hecho muchísimo por nuestro país, por las migrantes, los que se van, las personas que vienen, que terminamos siendo todos parte de lo mismo. Gran trabajadora, gran trabajadora, con la causa, de la ¿no? gente que emociona en el día a día. Sí, sí, claro. Y seamos
muy empáticos con los inmigrantes. Es como bien decían, somos todos la misma cosa. Algún día muchos uruguayos fueron emigrantes. Hoy en Uruguay nos toca recibir un montón de inmigrantes, un montón de lugares. Así que seamos muy empáticos con ellos, como en otros lugares han sido con nuestros compatriotas. Bueno, vamos a repasar algunas cosas que tenemos para estos días en materia cultural. Este jueves, mañana, se realiza un ciclo de espectáculos musicales de teatro y danza con los ganadores y ganadoras de la Movida Joven 2021. Será en el Centro Cultural Terminal Goes, allí en General Flores y Domingo Aramburu, a la hora 20. La programación es la siguiente. A ver. Daisbel Díaz en categoría canto, Camila Curvelo en categoría danza, Camila Parard en categoría teatro y Valentino en categoría canto. ¿Cuánto sale la entrada? Para vos, a ver, gratis. Y serio? para vos que nos estás mirando, también. Bueno. Así que la entrada es gratuita. Y obligatoria. Hay una entrada laica. También. Una entrada que no es gratuita, pero que tiene, como ustedes bien saben, los jueves una entrada muy barata. Es la Comedia Nacional. En este caso tenemos un estreno que se va a realizar con invitación, creo que es en el día de mañana, y el viernes ya comienza a rodar en la Sala Verdi todo su asco del mundo. Esta obra de Thomas Bernhard, que es un autor austríaco que ha plasmado en sus obras mucho de esto del fascismo y también de la vida popular. Tiene mucho de sátira, son 7 cuadros en los que está representado con mucho humor muchas de estas ideas, así que es de las obras que recomendamos. Ustedes bien saben, la obra va de jueves a domingo, pero las entradas los días jueves son populares a 200 pesos. Siempre es una recomendación ir a ver a la Comedia Nacional. Atención, vecinos del Cerro, atención a toda la gente como José María Caraballo, que le encantan los espectáculos con entrada gratuita. Hoy en el Florencio Sánchez, bueno, pero con entrada gratuita y de súper calidad, porque mirá lo que te voy a ofrecer. No te voy a cualquier cosa. Mirá, claro. O sea, gratuita, pero bien. Ahí va, gratuita, pero no obligatoria. Pero no obligatoria. Ahí está. Pero en este caso es obligatoria, porque mirá lo que te ofrezco. A ver. Continuando con su gira barrial, la Banda Sinfónica de Montevideo se presenta hoy en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en el Cerro. Lindísimo teatro, hoy a la hora 20. Con la dirección de Martín Jorge se realiza un homenaje nada menos que a Astor Piazzolla, interpretando 2 de sus obras fundamentales, La Suite del Ángel y Las 4 Estaciones porteñas. El espectáculo, como le decíamos, con entrada gratuita, pero con reservas, porque obviamente esto va a desbordar de público. Llama al Florencio antes para tener su lugar. 1950-8921. 1950-8921 para reservar sus entradas en el Florencio Sánchez para ver este lindísimo espectáculo de la Banda Sinfónica de Montevideo. Precioso el Florencio y qué lindo que la banda siga recorriendo los barrios, ¿no? Mirá que tenemos teatros y salas y cosas lindas. Hoy recién hablábamos de la sala de allí de Goes, del Centro Cultural Goes, que también está preciosa, chiquita, coqueta, muy linda. Muy lindos lugares Montevideo. Y qué bien le hace al barrio que este tipo de actividades lleguen, justamente, porque mucha gente, bueno, me queda lejos, no sé cómo ir, no sé cuánto sale, etcétera, etcétera. Recuerdo haber hecho un móvil en la plaza de Peras Blancas, en la plaza de deportes, donde iba la banda sinfónica, y la gente estaba encantada. Y está bueno que se acerquen estos tipos de eventos culturales. Sí, señor. ¿No? Así que bien por ellos. Recién decías, qué bien le hace estos lugares y estas actividades a la gente, y qué bien le hace la gente a estos lugares y a estas actividades, porque muchas de estas salas están adornadas con los presupuestos participativos, con el voto y el trabajo de los vecinos. Sí, señora. Bueno, muy bien. ¿Algo más? ¿Tenemos algo más para decir? No, que nos vamos. Ya está. El movimiento, ya nos fuimos. Pero venimos mañana. Mañana a partir de las 20 horas se encuentran con Josema. ¿A las 20? A las 20 está Wilmar Amaral. Hablamos de la noche del carnaval. Cumplimos el mismo día, pero está. Yo acabo de decir a las 8 clarito. A ver, señores. Poneme el bar, Sader, poné el bar. Mañana a las 8 de la mañana, Josema y Pilar los reciben 8:30, Tania y quien habla, para presentarles una nueva edición de Ciudad Viva. Nos fuimos, chau. No me acordaba que venía nada de maíz.